Soy Nina, tengo 19 años, soy de Capital Federal, soy música y me gusta el arte en todo tipo de disciplinas. Me nombro como una persona de género fluido, no binaria. Inspirada en Sofía Yusen, me propuse recuperar la memoria colectiva de las mujeres que abrieron camino. Para mí, recuperar un poco esta memoria, en un punto tiene que ver con el intercambio generacional, porque me gusta escuchar y aprender y también devolver. Es un intercambio de dos lugares muy diferentes. Iba al cine a ver todo lo que podía y hoy es una de las productoras más importantes de la Argentina. Su éxito se debe a su precisión y criterio. Estudió letras y periodismo porque creyó que por ser mujer no iba a haber un lugar en el cine para ella. Hoy, Lita Stantic es un nombre que suena en muchos espacios del audiovisual argentino. Produjo películas premiadas en todo el mundo y a sus 77 años sigue trabajando. Militó en los 70 y paró de hacerlo con la lucha armada. Pertenece a una generación diezmada que se tuvo que ir rearmando. Con los años entendió que cambiar el mundo es más difícil de lo que parecía. Ella aporta, como tantas otras, la voz de una generación que se abrió paso en un mundo lleno de dificultades. Contaste que tu madre era eslovena y agarraste una imagen puntual de que ella, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, ¿es verdad?, jugaba al fútbol con calaveras. Mi madre era eslovena y pasó la Primera Guerra y vio a chicos jugar con calaveras. A tal punto se desarrolló ahí en esa zona de Eslovenia, en el Carso, la Primera Guerra, que es la zona que limita con Italia, que se tuvieron que trasladar hacia arriba, digamos, tuvieron que dejar el pueblo, estuvo en medio de la guerra. Tanto mi madre como mi padre. Mi padre nació en un pueblo vecino al de mi mamá. El de mi mamá se llamaba Kostanjevica, existe todavía, y el de mi papá, Temnica. Ambos pueblos existen. Iban a la escuela, a la misma escuela, porque la escuela estaba en Temnica. ¿Cuál es tu imagen fundacional, digamos? Cuando pienso en una situación muy lejana de la infancia, recuerdo el 17 de octubre del 45, que después me enteré que era el 17 de octubre del 45, porque pasaban camiones por Triunvirato, mi casa estaba sobre la calle Triunvirato, y camiones con muchos hombres adentro, que evidentemente iban a manifestar a favor de Perón, y mi madre y mi padre estaban muy preocupados, muy angustiados, y me enteré muchos años después que eso fue porque digamos, después de la Primera Guerra, Eslovenia quedó bajo Italia, y Mussolini mandaba camiones a buscar jóvenes eslovenos para llevarlos a la guerra. Entonces me lo comentaron justo en Eslovenia, una persona que me llevó a Eslovenia con mi película Un muro de silencio, y me decía que seguro, porque le conté esa historia y me dijo, seguro que les recordaba a los camiones que mandaba Mussolini a buscar jóvenes para meterlos en la guerra, para llevarlos a la guerra, ¿no? ¿En qué sentís que te inspira la figura de la persona, tu madre? Fundamentalmente, un rasgo de mi madre, que le gustaba mucho el cine, que tenía un negocio, porque en una etapa después mi padre lo tenían los dos, ¿no? Un negocio que en el año 45, digamos que ellos eran dependientes de un negocio, de uno de los tantos negocios que tenía la Superiora, que era una empresa de venta de vinos. Y en el año 45, el dueño de la Superiora le vendió la llave a sus
empleados, quizás creo que porque pensó que quizás Perón podía intervenir en esa empresa como pasó con otras. Y en el negocio ese había como una pared hecha de madera con la que teníamos acceso a lo que se llamaba la trastienda, y en esa pared había fotos de películas, fotos de esas que se ponían en los cines, y mi madre le gustaba muchísimo el cine, a pesar de que era una persona que trabajaba muchísimo y estaba bastante, no sé, su vida fue bastante complicada, el cine era su gran pasión. ¿Sentís que de ahí entonces eso es lo que te llama, digamos, al campo del cine? ¿O desde ahí te surge tu primer contacto? Sí, bueno, porque yo vivía en la cuadra del Cine Parque Chas, era muy amiga de Marta Speroni, que era la hija del administrador, y entonces tenía acceso al cine tanto de día como de noche con mi madre y mi hermana, como de día con Marta, y en esa época se daban 3 películas, iba muchísimo al cine Parque Chas, y recuerdo a veces haber ido a la tarde y a la noche, es decir, ver 3 películas a la tarde y volver a verlas con mi madre a la noche. ¿Qué es lo que tanto te atrapó del cine? Quizás ser una persona bastante tímida, no demasiado comunicativa. Ya en la pubertad no me gustaban mucho las fiestas. Entonces el cine era como un refugio, quizás, ¿no? Lo siento yo como un lugar donde todo se transformaba, y puede ser que eso me haya convertido en fanática del cine. Por otro lado, bueno, era una época en que el cine, digamos, no había televisión. Claro. Entonces, bueno, el cine todos los días cambiaban. Estas 3 películas iban variando todos los días se cambiaban el programa. Entonces era como, yo recuerdo más en la pubertad una vez haber visto 10 películas en una semana. ¡Wow! Pero más cerca de la pubertad fue eso. Tu profesor del secundario decía que el cine es automóvil y poesía. Yo en el pizarrón escribía cosas que tenían que ver en la secundaria, que tenían que ver con el cine, y mis compañeras se ponían contentas porque venían los profesores y se desviaba un poco de tomar lección porque comentaban qué era lo que uno escribía. Y me acuerdo que una vez escribí El cine es automóvil y poema, y que hubo toda una discusión con un profesor que se enganchó con cómo, por qué automóvil, por qué poema. Pero de la misma manera escribía recomendaciones de películas, y de pronto entraba la profesora de merciología y veía que había una película sueca en la lista, y decía, ¿cómo adolescentes ven estas películas? Estas películas son prohibidas para adolescentes, ¿no? Se armaban ciertos debates, pero de cualquier manera introducía un debate, ¿no? A pesar de la disconformidad de la profesora con que veamos una de las primeras películas de Bergman, por ejemplo. Ibas a hacer crítica de cine porque en ese momento el mundo de la realización era de varones, ¿verdad? ¿Cómo fue que lograste convertirte, a pesar de eso, como en una de las productoras más importantes? Bueno, mira, a mí me interesaba el cine y no había mujeres en el cine. No había mujeres no solo en dirección, había muy pocas mujeres. Había habido en toda la historia del cine dentro de un equipo. Y por eso pensé que iba a ser, que una de las posibilidades era hacer crítica de cine, y estudié periodismo. Estudié periodismo y letras, digamos. En la escuela de periodismo fue donde me encontré con Román Viñoli Barreto, un director, le pregunté si podía asistir a las proyecciones. Él me dijo que sí, que empezaba una película, se llamaba Barcos de Papel, pero que tenía que hablar con alguien de la producción.
Y ahí fue cuando me tuve que encontrar con un señor que se llamaba Carlos Estebani, no me olvido más de ese nombre, que me dijo, esto debe haber sido el año 61, que me dijo, no tengo problema en que asista a ver la filmación, pero pierde el tiempo, el cine no es para mujeres. Así muy categóricamente. Lo repito siempre esto, porque a hoy parece muy loco, pero ese era el mensaje que se mandaba. Creo que después, digamos, pasaron 2, 3 años y ahí pensé en otra beta que era el tema del cortometraje. Me acerqué, digamos, hice unos cursos de cine con Simón Feldman y ahí armamos como un grupo, hicimos cortometraje. Y por el lado del cortometraje, pero hay algo muy diferente entre los años 50, principios del 60 y la segunda década del 60. La segunda década del 60 hay como un aire, ¿no? En cuanto a... También la publicidad introduce a algunas mujeres en producción, en algunos rubros. Hay un cambio en las cosas que se le admiten a las mujeres. En los 50 había muchas cosas prohibidas para las mujeres. Era tremendo, ¿no? En los 50, yo recordaba el otro día con mi hermana que en el barrio una chica que cambiaba de novio ya era una puta. Ya era una mujer de 30 años no casada, era una solterona. Y los 50 fueron muy, muy retrógrados. Fines de los 60, la segunda parte de los 60 hay una apertura, hay una... para la mujer. ¿En aquel entonces tenías presente o estaba presente el movimiento feminista? No como movimiento. Mira, recién cuando de feminismo se empezó a hablar cuando empecé a trabajar con María Luisa Bember, que siempre se proclamaba feminista. No usábamos la palabra feminismo. Mi militancia consistía en estar en un grupo que hacíamos de repente una película para una organización armada, una película que iban a proyectar en un cine o un texto que se iba a decir en la toma de repente se incautaban un camión con leche, lo llevaban a una villa y entonces se decía un texto por micrófono y ese texto, bueno, lo escribíamos nosotros. Digamos, mi militancia estuvo en eso, nunca quise tomar un arma, nunca pensé ni siquiera en tomar un arma y no lo considero una... No considero que era ser yo más profunda o más viva o más inteligente que la gente que tomó otro camino. Creo que lo hice porque tenía miedo, porque hay que estar en ese momento y era un momento que parecía más fácil. Digamos, era un momento en que el 50% del mundo era socialista o comunista y toda Latinoamérica estaba involucrada en esto. Y parecía fácil crear un mundo socialista. Parecía que estábamos cerca. No parecía tan loco. De Bember a Lucrecia Martel, otra directora que acompañaste desde el principio produciendo sus películas. ¿Cómo fue el recorrido que llevó a tantas mujeres a la realización del cine? Bueno, en la época de María Luisa Bember, yo escuché a muchas personas que me dijeron, vos estás loca, ¿cómo vas a trabajar con esta mujer? María Luisa Bember tenía 59 años, cuando estrenó la película tenía 60 años, había hecho 2 cortos. Había habido tan pocas mujeres directoras en el cine que era rarísimo. Claro. Hubo mucha
te voy a decir desconfianza en María Luisa Bember, año 80. Que después, bueno, con el tiempo... Y además María Luisa Bember, todas las películas que hizo las hizo en función de... En todas hay una mujer que patea el tablero, hay una mujer que se revela frente a algo. Ya Lucrecia es del año 2000, ¿no? Muchas cosas habían cambiado, habían aparecido otras directoras de cine. Ya desde el punto de vista de la desconfianza, ya no se daba. Además, bueno, Lucrecia tenía un corto muy bueno, Rey Muerto, que había hecho ahí 5 años atrás. Y bueno, ya fue diferente. Creo que, además, bueno, Lucrecia tiene una personalidad muy fuerte. Es difícil. Es una persona que se lleva muy bien con el equipo, pero a la vez tiene mucha seguridad. María Luisa en su primera película no tenía esa seguridad, la fue ganando con el tiempo, porque bueno, pero eran 20 años antes, ¿no? Yo me acuerdo el primer día, ¿viste? Teníamos un flor de director de fotografía, Hugo Colase, uno de los... Y llegó Lucrecia y dijo, me acuerdo que nos mirábamos con Fabiana Tiscornia, pero llegó Lucrecia y dijo, esa lámpara, me parece que no, ¿viste? Cosas así. Es un personaje de mucha seguridad en sí misma, pero que no lo hace llevando... El equipo la ama en general, ¿no? Se sabe querer por el equipo, pero a la vez es muy segura. ¿Hay alguna iniciativa de parte del movimiento feminista actual Joven Hoy que te llame la atención? Creo que algo dije de que no me parece bien que no se deje entrar a los hombres a las manifestaciones, salvo que se piense que son hombres que vienen a hacer lío en la manifestación. Pero si vienen a apoyar, me parece que se los tiene que incluir. Sí. Posiblemente eso, pero me parece una exageración. No sé, no estoy muy convencida del 50-50, por ejemplo, en los equipos. Claro. Pero, porque de repente puede ser al revés, un 60 de mujeres y un 40 de hombres, creo que... Yo creo que quizás lo de los hombres en las manifestaciones debe haber surgido a partir de también algo que empezó, porque de primera en las manifestaciones se permitía el acompañamiento de los hombres y que estén ahí. Pero empezaron a suceder diversas situaciones que empezaron a generar un poco una barrera, ¿no? Entre todo eso. Por ejemplo, sucedía o pasó muchas veces en una marcha en la que hubo un montón de detenidos, la mayoría de los detenidos que estaban, ya fuese revoleando piedras o algo, eran hombres. Y a veces era como, los hombres estaban revoleando piedras por nuestros derechos y nosotras no, como quizás se generaba algo como dispar. Y también ha pasado mucho que en marchas de mujeres algunas chicas se hayan encontrado con hombres con las que se han sentido realmente muy incómodas respecto de alguna situación sexual o de algún acoso o algún abuso. Y quizás surge, o yo creo que esa separación surgió también a partir de la pregunta de cuál es el lugar de acompañar, ¿no? desde el hombre. Bueno, los famosos infiltrados. Exactamente. Sí, que van a hacer líos, sí, eso sí. Eso seguro. Se nota, aún en las manifestaciones no feministas, que hay infiltrados. Eso también. Las manifestaciones... Eso siempre está presente. Creo que es una discusión que está bastante activa dentro de lo que es el movimiento feminista, cuál es el lugar del hombre, ¿no? Como para poder acompañar toda esta lucha, o si para sentirse parte, o si todo, y creo que es algo que todavía se está buscando y ajustando un poco. ¿Crees que hoy en día, dentro de lo que son como
los medios de comunicación o las pantallas en general, están bien representadas las disidencias, por ejemplo, o las diversidades, ya sea sexuales o de género. Vos antes contabas que, por ejemplo, un hombre homosexual, para que aparezca, tenía que estar representado de una forma ridiculizada, ¿no? Como poniéndolo en un lugar no burloso. ¿Sentís que hoy en día eso sigue sucediendo así, o que hay una transformación respecto de eso? ¿Cómo sentís el lugar, digamos, de la comunidad LGTBIQ+ dentro de la pantalla? No, creo que, bueno, que siempre hay prejuicios de gente que... Pero creo que ha cambiado mucho, que las cosas han cambiado mucho, que hay mucha gente que aborda las temáticas que antes estaban prohibidas. Naturalmente que también va a haber ahí siempre una grieta, ¿no? De gente que no sé, el tema, por ejemplo, del aborto, de la legalización, es tremendo, una grieta brutal. Siempre hay gente que dice, para mí, barbaridades con respecto al tema de salvar una vida y no pensar en la madre, ¿no? ¿Crees que una parte muy importante de lo que es el arte tiene que ver con la política en sí? Como la cuestión más conceptual desde algo político, como si te parece una parte muy importante dentro del arte la cuestión de meter un concepto político. Bueno, mira, a mí me interesa sinceramente hacer películas que tengan, que de alguna manera sean, voy a usar otra vez la palabra de Marie-Pierre Massiat, ahora me acuerdo el nombre, sean necesarias. Me gusta a esta altura de la vida producir cine con cosas que creo que tienen que ponerse en debate. Me interesa un cine comprometido con la realidad y comprometido con los cambios y comprometido, no sé, aparte de que, bueno, producirle a un director que haya hecho un corto que me parece que demuestra que sabe dirigir. Me interesa bastante ciertas temáticas. ¿Cómo cuáles? No sé, la última película que en general casi todas las películas tienen, no sé, en este momento, por ejemplo, me interesa mucho la temática, no tengo ninguna película sobre eso, de los pibes chorros y de la estigmatización del pibe chorro y de matar impunemente a un pibe chorro. Porque me interesan películas que tengan que ver con la situación que se vive en este momento. Y bueno, la última película que produje tiene algo que ver porque es sobre una mujer que tiene que pasarse toda una noche buscando un dinero para reponer un dinero que tomó de su oficina, y ese dinero, que son $15.000, le hace pasar toda una noche buscando de a puchitos ese dinero porque su condición social, para su condición social es mucho dinero, y para la gente que la rodea. Que se llama La deuda, una película que hizo Gustavo Fontán. Me interesa el cine que de alguna manera aporta algo, ¿no? ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones como yo y tus nietas? Mira, que yo le diría a las nuevas generaciones que tienen que abrazar esto realmente con pasión. Y no sé, ahí me voy para el lado que a mí me gusta el cine, que el cine es un elemento también transformador. Yo siento que el cine me ha ayudado a transformar mi pensamiento. Cuando hablamos de una película necesaria, es una película que uno entra y
o confirma algo que yo sabía o le hace pensar, quizás me equivoqué en esto, ¿no? No sé, yo les diría eso, que habría que, no sé, que ese es el cine que hay que... Bueno, es el cine que a mí me gusta, pero le transmitiría que traten de hacer ese cine, que quizás no necesitamos ese cine. Gracias, Lita, por venir. Gracias a vos. Muchas gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.